Hola a todos, una cordial bienvenida a nuestros hermanos y amigos a este su espacio. Muchas gracias por su complicidad al hacer de este canal un espacio especial para estudiar la palabra de Dios a través del estudio del folleto de la escuela sabática. Antes de iniciar el estudio de esta semana, quiero expresar mi beneplácito con el resultado de la 61ª sesión de la Conferencia General, donde nuevamente fue ratificado en su cargo el pastor Ted Wilson. Qué sermonazo de ese sábado 11, tremendo mensaje. Este servidor está de acuerdo en el 100% de lo que ese tremendo mensaje contiene. Ahora se ha demarcado la línea y va a verificarse quiénes son los enemigos de este mensaje y quiénes son los que aprecian este precioso mensaje. Así que es buena hora. Parece ser que ese sermón reveló por qué razón el pastor Ted Wilson nuevamente ha quedado en el puesto de presidente de los Adventistas del Séptimo Día. Tremendo hombre de Dios, un gran reformador, y como lo externaba, comparto con él al 100% el mensaje que envió, los 25 puntos que mencionó sobre el retén lo que tienes. Maravilloso. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe en el estudio de esta semana. Padre, bendecimos tu nombre porque eres maravilloso, cómo tienes el control de todas las cosas. No es predestinación, pero todos los acontecimientos los utilizas para el bienestar de tu pueblo. Qué amor más inexplicable, más insondable. Gracias por ser bueno con nosotros. Esta semana nos has permitido indagar sobre los aspectos importantes de la vida de José. Ojalá que tu mensaje haya sido claro. Y hoy, al abordar, Señor, el repaso de esta lección, ayúdanos a comprender ese mensaje que José tiene para nuestras vidas. ¿Cuánto se necesita hombres y mujeres de temple hoy en día con la integridad y la fidelidad de José para hacer grandes cosas en beneficio de tu obra? Como siempre, Señor, acompáñanos. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un saludo fraterno en el nombre de Jesús para todos y todas. Llegamos ya a la lección 12. Prácticamente estamos llegando ya a la finalización del folleto de escuela sabática correspondiente a este trimestre, que sin duda ha dejado enormes enseñanzas al hacer un análisis exhaustivo de la historia de los patriarcas y profetas impresa en el libro de Génesis. Hoy nos toca hablar acerca de José, el príncipe de Egipto. El texto clave para esta semana fue Génesis 41:41. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Vamos a analizar cuáles fueron las razones que llevaron a José a tan grande posición, la más encumbrada que cualquier hijo de Dios pudo alcanzar en tierra extraña, en tierra pagana. El otro fue Moisés,
fue Moisés, pero son dos situaciones que vamos a mencionar luego, porque son dos historias que se desarrollan en Egipto, pero que tienen un final diferente. ¿Qué fue lo que elevó a la prosperidad y el honor al joven José? ¿Por qué Dios permitió que José pasara por tanta penalidad, por tantos problemas, por tantas situaciones eh, desalentadoras? ¿Cuál fue el secreto de la fidelidad inmutable de José? Estas preguntas vamos a responderlas con lo expreso por la sierva de Dios en el comentario bíblico adventista, el tomo 1, páginas 1111-1112. El papel que desempeñó José en las escenas de la oscura prisión. Oigan ustedes esto. El comportamiento que José tuvo allá, en la prisión, donde muchos pudieron haberse desanimado, donde muchos pudieron haber dicho, bueno, yo he tratado de ser fiel a Dios y es así como me paga. El papel que desempeñó José en las escenas de la oscura prisión fue lo que lo elevó finalmente a la prosperidad y el honor. Qué extraño, no fue una preparación universitaria. Fue la escuela de las penurias. Su comportamiento íntegro, conservador, fue lo que le permitió alcanzar honor y gloria en Egipto. Dios tenía el propósito de que se fogueara por medio de las tentaciones, la adversidad y las penalidades, a fin de prepararlo para ocupar un puesto encumbrado. Por eso permitió Dios tanta penalidad. Quería pulirlo, quería prepararlo, quería hacerlo brillar en lo más alto, allá, desde la corte de Egipto. Pero para eso tenía que ser adiestrado, preparado en la escuela del dolor. Y escucha cuál fue la clave de su éxito. José llevaba su religión por doquiera. Y este fue el secreto de su fidelidad inmutable. ¿A dónde llevas tu religión cada semana? ¿Se queda en la iglesia? ¿Se queda en casa? ¿O tienes la valentía y el honor, la virilidad de llevarla a tu trabajo, a la universidad, a la escuela, en medio de tus amigos, allí donde está la corrupción, allí donde están las pláticas malcreadas, ahí donde están los malos pensamientos? ¿Eres capaz de llevar tu religión? En otras palabras, queridos amigos, José incluía a Dios en cada cosa que hacía. A eso se refiere la sierva del Señor, a decir que José llevaba su religión a todos lados. Dios era su compañero de viaje. Dios era su confidente. Y esa fue la clave de su gloria y de su éxito. Apliquemos este asunto a nuestra vida. En la vida diaria es de suma importancia recibir a Cristo y tener una relación viviente con Dios. Nuevamente el tomo 1 del comentario bíblico adventista, la sierva del Señor dice: aquel que recibe a Cristo mediante una fe viviente tiene una relación viviente con Dios. ¿Y cuál es el resultado?
y es un vaso de honra. Lleva consigo la atmósfera del cielo, que es la gracia de Dios. Un tesoro que el mundo no puede comprar. El que está en una relación viviente con Dios puede estar en un puesto humilde y sin embargo su valor moral es tan precioso como lo fue el de José y Daniel, que fueron reconocidos por reyes paganos como hombres con quienes estaba el Espíritu de Dios. No vayan a olvidar esto, porque hay un detalle que me llama la atención en la lección. ¿Ven todo lo que ocurre con aquel que recibe a Cristo? Logra establecer o debe establecer una relación viviente con Dios para convertirse en un vaso de honra y llevar tras de sí la atmósfera del cielo, que se traduce como la gracia de Dios, de tal manera que los que te rodean puedan reconocer que el Espíritu de Dios está contigo. No hay cosa más maravillosa que los hombres puedan leer en tu vida la presencia del Espíritu de Dios. Qué tremendo mensaje. Segunda cosa que podemos aplicar a nuestra vida. La obra de gracia en el corazón debe fundarse en la vida, no en los sentimientos. Si somos cristianos, debemos demostrarlo. Si decimos amar este evangelio, debemos demostrarlo, no solamente del diente al labio. La gracia de Dios debe cimentarse en la vida y no en los sentimientos. Esta obra no es instantánea, es un proceso. Y quien se arrepiente y cree va a recibir el favor de Dios. Escuchemos lo que dice la página 212 del evangelismo. Las evidencias de una genuina obra de gracia en el corazón han de fundarse no en los sentimientos, sino en la vida. Por sus frutos, dijo Cristo, lo conoceréis. Cualquiera puede decir yo soy esto, yo soy lo otro, pero realmente lo que hace en su vida es lo que va a revelar quién es verdaderamente. La obra de gracia en el corazón no es una obra instantánea. Se efectúa por una vigilancia continua y cotidiana creyendo en las promesas de Dios. A la persona arrepentida y creyente que alberga fe y anhela con fervor la gracia renovadora de Cristo, Dios no la devolverá vacía. Le dará gracia y los ángeles ministradores le ayudarán mientras persevera en sus esfuerzos para avanzar. ¿En qué hay que perseverar? En nuestros esfuerzos por avanzar. Esta no es una obra que Dios va a hacer. Esta es una obra en la cual Dios nos promete su compañía, nos promete su presencia, si nosotros nos asimos de Él. ¿Entiendes eso? Y el tercer punto que quiero aplicar a nuestra vida, rescatando el ejemplo de José, ¿qué ocurre cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu Santo? ¿Sigue siendo orgulloso? ¿Sigue siendo malcriado? ¿Sigue siendo pedante con los que te rodean? ¿Sigues maltratando a tus semejantes? Escucha estas 9 características que están inmersas en este trozo maravilloso del Camino a Cristo, la página 24. ¿Qué es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo entra al corazón? Vamos a desenmascarar la hipocresía hoy de muchos en nuestras iglesias.
Cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Voy a repetírtelo nuevamente. Hay 9 cosas que debes experimentar cuando recibes en tu corazón al Espíritu de Dios. La primera, la conciencia se vivifica. Segundo, puedes discernir la santidad de la ley de Dios. Tercero, la luz verdadera ilumina el corazón. Número 4, las cosas ocultas quedan descubiertas. Número 5, la convicción se apodera de la mente y el corazón. Número 6, se reconoce la justicia de Dios. Número 7, aparece un sentimiento de terror de presentarse delante de Dios con iniquidad e impureza. Número 8, se logra visualizar el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Quiero aprovechar a decir que todos esos que no se puede vivir sin pecado, lógico, no han sido tocados por el Espíritu de Dios, porque no han logrado visualizar la belleza de la santidad. Y la número 9, hay ansiedad por ser purificado y restituido a la comunión con Dios. Qué maravilloso. Gracias, José, por ese estupendo ejemplo a través de tu vida íntegra e inconmovible. José asciende al poder y espero que hayan leído Génesis 41, del 37 al 47. Y ustedes saben las condiciones por las que José pasó y finalmente pudo llegar al estrado de Faraón. Ahora, hay un dato curioso que el autor de la lección comparte en el día domingo. Él menciona de que Faraón estaba interesado en los asuntos económicos cuando José comenzó a descifrar su sueño. Yo hago una pregunta. ¿Estaba interesado el faraón solamente en el discurso económico de José? ¿O le llamó la atención el poder de Dios al revelarle sus sueños por medio de José? ¿Por qué puntualizo esto? Porque Dios tenía una intención al permitir que José llegara a la corte de Faraón. Pero si así como lo plantea el autor, que el faraón estaba más interesado en el discurso económico que en la parte espiritual, entonces parece ser que el propósito de Dios falló. Y ustedes saben muy bien, mis amigos, que Dios nunca falla. Así que dejemos que la misma sierva del Señor desenmascare esta situación. Patriarcas y Profetas, página 221.
¿Estaba interesado Faraón en los asuntos económicos nada más? La interpretación fue tan razonable y consecuente, dice la sierva del Señor, y el procedimiento que recomendó tan juicioso y perspicaz, que no se podía dudar que todo era correcto. Pero ¿a quién se había de confiar la ejecución del plan? De la sabiduría de esta elección dependía la preservación de la nación. El rey estaba perplejo. Durante algún tiempo consideró el problema de ese nombramiento. ¿A quién pondría a cargo de los asuntos administrativos de su gobierno? Mediante el jefe de los coperos, el monarca había sabido de la sabiduría y la prudencia manifestadas por José en la administración de la cárcel. Era evidente que poseía habilidad administrativa en alto grado. Patriarcas y Profetas, la página 54, dice: otras averiguaciones hechas por el rey comprobaron la exactitud de su informe. Era cierto todo lo que se decía de José. En todo el reino, José había sido el único hombre dotado de sabiduría para indicar el peligro que amenazaba al país y los preparativos necesarios para hacerle frente. Y el rey se convenció de que ese joven era el más capaz para ejecutar los planes que había propuesto. Era evidente que el poder divino estaba con él y que ninguno de los estadistas del rey se hallaba tan bien capacitado como José para dirigir los asuntos de la nación frente a esa crisis. El hecho de que era hebreo y esclavo era de poca importancia cuando se tomaba en cuenta su manifiesta sabiduría y su sano juicio. Y aquí voy a demostrarte de que Faraón no estaba interesado solamente en los asuntos económicos. Dios había logrado su propósito: impactar la vida de Faraón a través del testimonio de este muchacho. Y él mismo lo dijo con estas palabras: hemos de hallar otro hombre como este, en quien el Espíritu de Dios se encuentra, dijo el rey a sus consejeros. Y Patriarcas y Profetas, la página 222, dice: se decidió el nombramiento y se le hizo este sorprendente anuncio a José. Pues que Dios, un argumento más, Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. El rey procedió a investir a José con las insignias de su elevada posición. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y puso en la mano de José, lo puso en la mano de José, e hízole vestir de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, e hízole subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Quiero descartar algunos aspectos importantes con respecto a esto. El problema que estaba revelando José no era un problema religioso. Dios se aprovechó de la situación catastrófica que se acercaba a Egipto como producto, no de que Dios les haya enviado mal, como producto de quizá la mala administración del gabinete de gobierno de Faraón. Ahora, las medidas contra el impacto de lo que venía no solamente era el interés de Faraón. Si solamente se hubiese interesado por el discurso económico, entonces Faraón hubiese encontrado la manera de ubicarlo en un lugar
rodeado de sus consejeros. Pero no fue así. En 2 ocasiones Faraón reconoció que este muchacho tenía el Espíritu de Dios. Y no solamente lo puso para administrar las cosas vinculadas con su gobierno, sino que también lo puso a gobernar su propia casa. Solamente cuando yo me siente en el trono voy a ser mayor que tú. Tremendo. Por eso la sierva del Señor mencionaba de que la decisión que el rey tomara, de ella dependería el futuro de la nación. Y pensó muy bien. Dios sabía cuál era el interés en ese momento. No era el momento para que José compartiera la fe de Jesús, no. Era el momento para dar soluciones prácticas a un problema que se avecinaba. Y que, por supuesto, Egipto no estaba preparado para afrontarlo. Y entonces, era urgente dar una solución. Y de ese problema Dios se valió para que finalmente Faraón reconociera la presencia de un Dios poderoso, mucho más poderoso que sus dioses, en la vida de este muchacho. No me extraña que este Faraón, del cual no se pronuncia su nombre, pueda encontrarse delante de las cortes celestiales en el día de la resurrección. Ahora, este mensaje que nos está dejando esta historia de José nos está invitando a enrolarnos en la política. Claro que no, claro que no. Y vemos que la historia de José y de Moisés se parecen mucho. José logró ser príncipe de Egipto. Moisés era un príncipe de Egipto. Y su lugar estaba asegurado para llegar a ser en el futuro faraón. Pero esa historia terminó diferente. Moisés renunció al trono. José se quedó en el trono. Dios tenía 2 propósitos diferentes. Dios no juega a la predestinación, de eso vamos a hablar más adelante. Por otro lado, esta historia también nos deja como enseñanza que debemos usar joyas. Porque Faraón se quitó su anillo y lo puso en la mano de José y le puso un collar. No, tampoco. En aquella época el anillo y el collar eran símbolo de poder. Las mismas prendas fueron dadas a Daniel en su momento. Las mismas prendas utilizaba Moisés en su momento como símbolo de autoridad política y grandeza. Dice Salmo 105, 21, 22, refiriéndose a José, púsole por señor de su casa y por enseñoreador en toda su posesión, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Faraón estaba convencido de que aquel hombre era un elegido de Dios y la sabiduría que poseía era más que humana. Cuán importante, mis hermanos y amigos, es hacer bien las responsabilidades que en esta vida nos toque desempeñar en nuestra profesión, en nuestro oficio, en nuestra escuela, en la universidad, en medio de los incrédulos. Somos un tremendo testimonio de Dios en el mundo. Somos cartas abiertas. Spiritual Gifts, tomo 3, página 152, dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios
porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Patriarcas y Profetas, página 346, 343 y 344 dice: José fue fiel a Dios y su fidelidad fue un testimonio constante de la verdadera fe. Para apagar esta luz, obró Satanás mediante la envidia de los hermanos de José, quienes le vendieron como esclavo a un pueblo pagano. Sin embargo, Dios dirigió los acontecimientos para que su luz fuera comunicada al pueblo egipcio. Vean ustedes, pero tengamos cuidado con esto. Dios dirigió los acontecimientos. Ya vamos a ver qué significa. Tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, José recibió una educación y un adiestramiento que con el temor de Dios le prepararon para su alta posición como primer ministro de la nación. Desde el palacio de Faraón se sintió su influencia por todo el país y por todas partes se divulgó el conocimiento de Dios. Por eso decía, Faraón se clavó nada más en los asuntos económicos. No, el conocimiento de Dios llegó a todo Egipto. El conocimiento de Dios llegó a todas las naciones aledañas a través del testimonio de este muchacho. En Egipto los israelitas alcanzaron prosperidad y riqueza y hasta donde fueron fieles a Dios, ejercieron una amplia influencia. Ahora, con respecto al hecho de que Dios dirigía los acontecimientos, cuidado con pensar que Dios juega a la predestinación. Este va a ser salvo porque yo lo digo. No, no, no. Él convierte en oportunidades los problemas que por nuestra propia elección nos acarreamos en nuestra vida diaria. La decisión que he de tomar para obtener la bendición de Dios sigue siendo mía. Así que aquí no hay nada de predestinación. Cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, nuevamente el evangelio estuvo en peligro. Si José se hubiese metido con ella y en secreto hubiese llevado una relación amorosa ilícita, entonces, de alguna manera, Dios se hubiese encargado de José. Pero de la decisión de José dependió la conservación del evangelio. No es que a José le pasó todo esto porque Dios ya tenía planeado que así tenía que ser. No. De acuerdo a la respuesta que los hijos de Dios den en esta vida, entonces Dios utilizará sus malas experiencias para pulirlos y llevarlos a una posición exaltada. ¿Por qué Dios permitió que José fuese exaltado entre una nación pagana, entre los egipcios? Exaltarlo a tan grande altura. Y nos dice Patriarcas y Profetas, la página 385. Podía lograr sus propósitos en favor de los hijos de Jacob de cualquier otra manera. Pero quiso Dios hacer de José una luz y lo puso en el palacio del rey para que la luz celestial alumbrara cerca y lejos. Mediante su sabiduría y justicia, mediante la pureza y la benevolencia de su vida cotidiana, mediante su devoción a los intereses del pueblo y de un pueblo idólatra, José fue el representante de Cristo. En su benefactor, a quien todo Egipto se dirigía con gratitud y a quien todos elogiaban, aquel pueblo pagano debía contemplar el amor de su Creador y Redentor. También mediante Moisés Dios colocó una luz junto al trono del mayor reino de la tierra para que todos los que quisieran pudieran conocer al Dios verdadero y viviente. Y toda esa luz fue dada a los egipcios antes de que la mano de Dios se extendiera sobre ellos en plagas. No te extrañe encontrar en la tierra nueva a muchos egipcios que encontraron la luz de la verdad a través de la vida y el testimonio de José.
y decidieron cambiar el rumbo de sus vidas. Dios lo puso allí no solo para beneficio de su pueblo, sino también para beneficiar a las naciones de la tierra. Llegamos al día lunes y vamos a hacer un breve repaso de lo que ocurrió en Génesis 42 para entender lo que aconteció luego con José y su familia. José confronta a sus hermanos. No quisiera pensar que José se va a vengar de sus hermanos. Y espero que esa idea no haya quedado impresa en su mente. José va a realizar una serie de situaciones para constatar si el corazón de sus hermanos ha cambiado. Y bueno, esta parte es impresionante. En primer lugar, vemos de que es Jacob quien se encarga de buscar un lugar donde poder encontrar comida. Descubre que hay abundancia de alimento en Egipto y de inmediato ordena a sus hijos ir hacia allá. Parece ser que estaban holgazaneando porque estaban viéndose unos a otros, razón por la cual su padre toma la iniciativa de buscar alimento para el sustento. Por otro lado, eso está en los versículos 1 y 2. Los versículos 3 y 4 nos revelan de que Jacob desconfía de sus hijos, razón por la cual no deja ir a Benjamín con ellos. Ya había enviado a José en una oportunidad por ellos y bueno, ustedes saben lo que ocurrió, ¿no? Con la mentirota que aparecieron. Así que ahora Jacob no deja ir a Benjamín temiendo de que algo le ocurriera al muchacho y no lo cuidaran y alguna fiera pues también lo despedazara. En el versículo 6 vemos el cumplimiento del sueño de José. ¿Se acuerdan cuando aquellas parras se inclinaron hasta el suelo ante él? Bueno, entonces sus hermanos se inclinan ante él. La historia contrasta con el pasado. La inseguridad y la vulnerabilidad se encuentran del lado de los hermanos de José, mientras que éste ahora es poderoso, es el Señor de la tierra. En los versículos 7 y 8 José conoce a sus hermanos y se hizo el desentendido y les habló ásperamente. ¿Recuerdan que sus hermanos así le hablaban también? De los versículos 9 al 14 hay un pequeño altercado. José, recordando los sueños que tuvo con respecto a ellos, les acusa de ser espías, y aquí comienza ya el juego de José, y ellos se defienden describiendo sus raíces, confesando que son 12, que uno quedó en casa y otro está desaparecido, y que pues está su padre viejo. Esto revela que realmente sus hermanos no habían conocido a José. De los versículos 15 al 17 observamos la estrategia de José para hacer traer a su hermano menor. Ellos quedan presos mientras uno va a su casa y trae al menor. Por lo tanto, así como fue puesto en una cisterna vacía, fueron presos por 3 días mientras su hermano menor se hacía presente. De los versículos del 18 al 20 surge una nueva propuesta después de los 3 días de prisión. Ahora uno es el que debe quedarse preso, este fue Simeón, mientras los demás deben ir a casa a dejar el alimento bajo la promesa de regresar con su hermano menor. En los versículos 21 al 23 aparece el momento de reflexión sobre el cargo de conciencia de sus hermanos. De alguna manera, toda esta situación les recuerda la crueldad que tuvieron contra José. Rubén, que fue el mayor y que fue el que les dijo que no lo mataran, y me imagino que en algún momento de la historia se separó de sus hermanos a buscar algo, porque cuando regresó se afligió de no ver a José en la cisterna. Ahora, este Rubén
inicia la justificación reflexiva. Comienza a justificarse. Ya ven, todo esto está pasando por todo lo que le hicimos a nuestro hermano. José estaba al tanto de todo ello porque en medio de ellos él había colocado intérpretes. Total que él estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. En los versículos del 24 al 35, José se aparta de ellos para llorar. Sabía él que sus hermanos estaban recibiendo un gran escarmiento que les provocó angustia. José elige a Simeón para que quede preso y ordena que les den provisiones y les devuelvan el dinero que invirtieron para comprar alimentos, que lo pusieran en la boquilla de los sacos. Y mientras van en el camino descubren ellos que el dinero pues les fue devuelto. De los versículos del 36 al 38 vemos que el capítulo 42 cierra con el análisis de Jacob con respecto a su desgracia sobre lo que le había ocurrido a sus hijos. Y lo que le hace reflexionar es que Simeón quedó preso. Y vaya que Simeón quedó un buen tiempo preso, porque como vamos a ver después, hasta que se terminó el alimento. Imagínense usted, un saco cada uno de sus hermanos. Allí iban 9 sacos, porque Simeón quedó allá. 9 sacos. ¿Cuánto tiempo tardó para que se acabaran un saco? Y eran 9 sacos. Entonces la Biblia dice que hasta que se acabó el alimento, Jacob les propuso que fuesen nuevamente a Egipto. Y es ahí cuando le hacen reflexionar sobre lo que José había dicho. Van a volver a ver mi rostro nuevamente hasta que traigan a su hermano. ¿Ven cuánto tiempo pasó metido Simeón allá en prisión? Entonces ahora Jacob hace un recuento. Bueno, perdí a mi hijo José desgarrado por una fiera. Ahora mi hijo Simeón está preso allá. Y ahora voy a enviar a mi hijo Benjamín. Rubén ofrece una garantía a su padre. Le dice que si él no regresa con el muchacho, pues ahí están sus 2 hijos y él puede disponer de él. Y le promete que volvería. Y así es como entramos al capítulo 43, donde pasamos del encuentro de José con sus hermanos a el encuentro de José con su hermanito de padre y madre, Benjamín, que fue un encuentro desgarrador para él. En los versículos 1 y 2 vemos de que el hambre continuaba y parece ser que Simeón pasó gran cantidad de tiempo en prisión, pues sus hermanos regresaron a Egipto hasta que la comida se acabó. Entonces su padre les envía por segunda vez allá. En los versículos del 3 al 7, Judá le recuerda a su padre que la garantía para entrar nuevamente a Egipto era la presencia de Benjamín ante aquel príncipe de Egipto. Su padre les recrimina el hecho de haberle revelado al faraón por qué le dijeron ustedes que tenían el montón de familia y que había un hermano acá. Estos muchachos le sacaron canas verdes al pobre Jacob. Así que ellos le dicen a su padre que fue el mismo varón de Egipto quien les preguntó sobre su parentela. Ya vamos a hablar de esto, si tenía poderes de adivino José. Los versículos del 8 al 10 revelan de que Judá promete a su padre que deje ir al muchacho con ellos y que si algo le pasa, él será culpable de por vida. Los versículos del 11 al 15 nos muestran que Jacob finalmente consiente dejar ir a Benjamín con ellos. Envía presentes a José, le dice a sus hijos que devuelvan la parte del dinero que les regresó, que iba en los sacos, y que llevaran doble cantidad ellos de dinero. Los versículos del 16 al 30 nos muestran que José mira a su hermano junto a ellos. Les manda a preparar almuerzo para que él pueda comer con todos sus hermanos en su casa. Y bueno, ustedes saben de que los egipcios no podían mezclarse con otras naciones.
así que no podían partir el pan juntamente con los hebreos. Así que me imagino que José estaba solito en una mesa mientras ellos estaban juntos en otra. Después de que ellos le explicaron los acontecimientos con el dinero y entregar los presentes que su padre les enviaba, José les pregunta si el muchacho era su hermano menor. Y la Biblia dice que al verlo, sus entrañas se conmovieron y él buscó un lugar para llorar amargamente. ¿Qué amor tenía por su hermanito, no? Me imagino que lo dejó pequeño cuando su padre lo envió a buscar a sus hermanos. Luego, los versículos del 31 al 34 mencionan una serie de detalles y atenciones para Benjamín, ¿no? 5 veces más grande era la ración de Benjamín. Y eso tenía un propósito. ¿Por qué todas esas atenciones de José para Benjamín? Sí, él sentía amor por su hermano, pero había un propósito. ¿Cuál era? Patriarcas y Profetas, la página 231 nos lo dice. Mediante esta demostración de favor en beneficio de Benjamín, José esperaba averiguar si sentían por el hermano menor la envidia y el odio que le habían manifestado a él. Suponiendo todavía que José no comprendía su idioma, los hermanos conversaron libremente entre sí, de modo que le dieron una buena oportunidad para conocer sus verdaderos sentimientos. Y cómo deseaba probarlos aún más. Antes de su partida, ordenó que ocultaran su propia copa de plata en el saco del menor. Y así nos catapultamos a la lección del día miércoles, que me parece un tanto extraño el título que le da el autor, ¿verdad? La copa de la adivinación. Y entramos al análisis de Génesis 44. Después del banquete, José ordena llenar de alimento los sacos de sus hermanos, colocar el dinero en la boquilla de esos sacos y depositar la copa de plata. En ningún momento la Biblia habla de la copa de la adivinación. Se refiere a ella como la copa de plata que fue colocada en el costal de el hermano más pequeño de Benjamín. La copa de la adivinación, la copa tenía algún poder mágico. José era adivino. Y el mismo José en el versículo 15 del capítulo 44 les dice a sus hermanos, ¿qué obra es esta que habéis hecho? Bueno, terminemos los acontecimientos. Entonces la copa de plata es puesta en el saco de José y ellos emprenden su camino. Pero después de haber recorrido un trecho, el siervo de José los alcanza y le dice de que alguien ha robado la copa del príncipe. Y entonces, bueno, ahí sus hermanos dicen, bueno, ¿cómo va a ser eso así? Así que, pues bueno, abre los sacos, revisa y si la copa la encuentras en el saco de alguno, pues que éste quede prisionero allá, ¿verdad? Bueno, y ya saben dónde fue encontrada la copa. Fue encontrada en el saco de Benjamín. Y sus hermanos se desgarraron los vestidos, ¿verdad? Como queriendo decir, no, ¿por qué tanta mala suerte? No, qué agonía, qué agonía. Entonces luego ellos regresan a la casa de José, todavía estaba allí, y cuando José los ve entrar les dice, ¿qué obra es esta que habéis hecho? Y aquí viene el punto. ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Muy bien, repito, ¿era una copa que adivinaba? ¿Tenía algún poder mágico? ¿José era adivino? La copa no tenía ningún poder para adivinar.
Es más, repito, la Biblia no dice que la copa era una copa para adivinar, mucho menos José. Él carecía de poderes para adivinar. Ahora, ¿por qué razón les dijo que él era un adivino? Y ya lo leímos en el versículo 15 del capítulo 44. La respuesta nos la da Patriarcas y Profetas, la página 232. Los hermanos desgarraron su ropa en señal de profundo dolor y regresaron lentamente a la ciudad. De acuerdo con su propia promesa, Benjamín estaba condenado a una vida de esclavitud. Siguieron al mayordomo hasta el palacio y encontrando al gobernador todavía allí, se postraron ante él. Otra vez se vuelve a cumplir el sueño de José. ¿Qué obra es esta que habéis hecho?, dijo. ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Y la sierva de Dios contesta, José se proponía obtener de ellos un reconocimiento de su pecado. Jamás había pretendido poseer el poder de adivinar, pero quería hacerles creer que podía leer los secretos de su vida. Luego, Spiritual Gifts, el tomo 3, la página 163, nos dice, Judá se había comprometido a ser garante de Benjamín. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra y le dijo, José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? José les preguntó así, a fin de que ellos reconocieran sus acciones pasadas equivocadas y para que sus verdaderos sentimientos pudieran ser revelados más plenamente. Bueno, ahí tenemos otra razón por la cual José les dijo que eran adivinos. No pretendía tener ningún poder de adivinación, pero pretendía que sus hermanos creyeran que podía leer los actos secretos de sus vidas. Imagínense el impacto de los hermanos. Hombre, este sabe leer el futuro, este sabe leer la vida personal de cada quien. Estaban obligados a develar cuáles eran las intenciones de su corazón. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos, mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. En otras palabras, no solo este se va a quedar, nosotros también estamos dispuestos para quedarnos. Judá les dijo a sus hermanos que Dios los había encontrado culpables de su iniquidad por vender a su hermano a Egipto y que ahora se le estaban devolviendo sus transgresiones, permitiéndoles convertirse también en esclavos. ¿Estaba José adivinando o haciendo memoria de todo lo que sufrió en manos de sus hermanos? Bueno, ya lo vimos. José tenía un propósito, quería saber qué había en el corazón de sus hermanos. Y el propósito se cumplió. Sus hermanos recordaron sus acciones anteriores y llegaron a la conclusión de que todo esto les estaba ocurriendo porque Dios estaba reprendiendo lo que años atrás habían hecho con sus hermanos, con su hermano. El propósito de Dios se había cumplido en la vida de estos muchachos. Ya no eran los mismos de antes. Ahora estaban dispuestos a dejarlo todo con tal que Benjamín volviera a los brazos de su padre. La página 227 de Patriarcas y Profetas nos lo revela. Durante los años en que José había estado separado de sus hermanos, estos hijos de Jacob habían cambiado de carácter. Habían sido envidiosos, turbulentos, engañosos, crueles y vengativos. Pero ahora, al ser probados por la adversidad, se mostraron, oye bien,
al ser probados por la adversidad, se mostraron desinteresados, fieles el uno al otro, consagrados a su Padre y sujetos a su autoridad, aunque ya tenían bastante edad, ya eran viejos. Ahora, ¿qué fue lo que los hizo cambiar de acuerdo a esta cita? La adversidad. ¿Te das cuenta, amigo y hermano querido, que la fe se desarrolla en la tribulación, en los problemas, en la angustia, en la dificultad, en el dolor? Pero si logramos administrar para nuestro bien y para la causa de Dios las vicisitudes y desaires de la vida, entonces, y solo entonces, nuestra fe crecerá a la estatura a la que Cristo quiere que crezca. Ahora quiero que escuches esta belleza que fue escrita y cobra ánimo frente a las penalidades que puedas estar pasando en este momento. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía lo que tendría que sufrir. Sin embargo, se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como fiador por la raza humana. Los tengo esculpidos en las palmas de mis manos. Las palmas de sus manos llevan las marcas de las heridas que recibió. Si somos heridos y magullados, si hacemos frente a dificultades, escucha esto, difíciles de sobrellevar, recordemos cuánto sufrió Cristo por nosotros y es de lo que menos nos acordamos. Tratamos de echarle la culpa a Dios, tratamos de justificarnos, que porque entregamos diezmos, que porque tenemos una posición en la iglesia, que porque llegamos temprano a la iglesia, que porque tratamos de hacerlo mejor en el liderazgo. ¿Por qué estamos pasando esta situación? Se nos invita a recordar que Cristo padeció mucho más de lo que nosotros estamos padeciendo. Satanás declaró que los seres humanos no podían vivir sin pecar. Escucha esto. ¿El espíritu de quién está dentro del corazón de aquellos que dicen que esa generación que estará de pie sin pecado antes de que Cristo venga no existe? Ni lo apoya la Biblia ni la iglesia adventista. ¿Qué espíritu tienen dentro? El espíritu de Satanás. Te lo voy a leer otra vez. Satanás declaró que los seres humanos no podían vivir sin pecar. Es que somos imperfectos. Cristo pasó ileso por el mismo terreno donde Adán tropezó y cayó, y por medio de una vida sin pecado, colocó a la raza humana en terreno ventajoso para que todos puedan estar de pie ante el Padre, aceptos en el amado. Estar de pie ante el Padre, ¿cómo? Sin pecado. Pero hay que trabajar por eso. ¿Ves, mi hermano y amigo querido? El Evangelio fue hecho para no caer. Es Satanás quien te dice que no puedes vivir sin pecar. Es Satanás quien te dice que eres imperfecto. Cristo te dice lo contrario. Sed vosotros pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí puedes vencer, te dice Jesús, y vivir sin pecar, porque yo vencí y te abrí la ruta para que también seas un vencedor. Ahora, ¿a quién le vas a creer? ¿A Satanás o a Cristo? Y finalmente llegamos a la parte del día
jueves. Yo soy José, vuestro hermano. Génesis 45. Y quiero terminar con lo que la sierva del Señor escribió en el tomo 3 de Spiritual Gifts, página 165. José estaba satisfecho. Había probado a sus hermanos y había observado los frutos del verdadero arrepentimiento de sus pecados. Y estaba tan profundamente conmovido que ya no pudo esconder sus sentimientos y pidió que lo dejaran solo con sus hermanos. Entonces le dio rienda suelta a sus sentimientos reprimidos durante tanto tiempo y lloró en alta voz. Sus hermanos no pudieron contestarle por su asombro. Ellos no podían creer que el gobernador de Egipto era su hermano José, a quien ellos habían envidiado, y que hubieran matado, pero a quien se habían conformado con vender como esclavo. Todo su maltrato hacia su hermano pasó penosamente por sus mentes, y especialmente sus sueños, que habían despreciado y se habían esforzado para evitar su cumplimiento. Mientras José vio la confusión de sus hermanos, les dijo: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Con nobleza procuró que la ocasión fuera tan fácil como fuera para sus hermanos. No tenía ningún deseo de aumentar su vergüenza con censuras. Sintió que ya habían sufrido suficiente por su trato cruel para con él y se esforzó por consolarlos. Les dijo: ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mis hermanos y hermanas, qué impresionante testimonio el de José. Una vida íntegra, una vida de decisión, una vida que fue forjada en el fuego de la adversidad y tuvo sus frutos. Si hay algún joven que me escucha, siempre ten en cuenta a José en tu caminar por esta vida. Recuerda que le dijo no a una de las tentaciones más comunes que vemos hoy en día en nuestro mundo. No te preocupes si tienes que sufrir por tu rectitud. No lo hagas por ti. Hazlo porque estás delante de Dios, no importa cuál sea el escenario. Estás delante de Dios y Él está observando si eres capaz de defender su honor delante de los hombres. Hermanos y hermanas, necesitamos más miembros de iglesia con el espíritu de José, que puedan mantener su integridad en medio de la tentación y que a través de las pruebas y las vicisitudes que como cristianos deben atravesar en este mundo, puedan permitir que Dios los talle y los pula
para ser mejores cristianos, que derramen su luz, la luz de la verdad, en cualquier lugar donde les toque desenvolverse y desempeñarse. Ya no tenemos nada que ver con el pecado. Vayamos a Dios y démosle lo mejor de nuestro servicio. Gracias porque el cielo nos envió a este muchacho. Si su testimonio impactó la vida de Faraón, yo no dudo que su testimonio impacte tu vida y la mía para ser cristianos auténticos. Que el Señor nos bendiga a todos. Que el Señor bendiga tu pan, tu agua, tu salida y tu entrada. Y que cada vez que vayas a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estudio, puedas llevar la armadura de Dios y estar dispuesto a defender el honor de Dios en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga.